Bueno, pensar el Estado, sus instituciones, su funcionamiento es una tarea dinámica y continua, siempre en todas las sociedades, pero lo cierto es que esa discusión tiene picos y también tiene mesetas. Bueno, en la provincia de Santa Fe este año está en uno de esos picos, en uno de esos momentos más álgidos, respecto de si reformar o no la Constitución provincial, la Carta Magna, que ya está cumpliendo un aniversario, más de 60 años hace de la última modificación, y hay muchos partidos políticos que están diciendo que ya no alcanza a dar respuestas a muchas problemáticas que atraviesa la provincia de Santa Fe. Bueno, de esto vamos a hablar hoy en un nuevo episodio de Constitución y Reforma, y nuestro invitado en la jornada de hoy es el diputado Walter Gione del Partido UNO. Lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Walter? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Walter, a ver, un poco lo que decía recién, esta discusión que ha atravesado momentos durante este año, tuvo momentos muy fuertes cuando prácticamente todos los legisladores que han presentado proyectos lo hicieron al mismo tiempo, hubo casi un planteo unísono en ese momento, después mermó un poco. ¿En qué situación estamos ahora y qué opinan ustedes? Mira, nosotros presentamos también junto con estas cataratas de proyectos, son 10 proyectos creo, o 11. Sí. Los que se presentaron, tenemos ciertos sentimientos encontrados, o sea, lo que vos decías muy bien en tu introducción, entendemos que necesitamos reformar la Constitución de Santa Fe para darle una calidad de vida diferente y mejor a los santafesinos y también para mejorar la calidad institucional de nuestra provincia. Ahora, lamentablemente el momento o el tiempo que estamos atravesando es un tiempo muy difícil y uno no quisiera que esto sea algo que tape los problemas reales que hoy tienen los santafesinos. Entonces, cuando se empezaron a presentar varios proyectos, digo, está bueno que haya una instancia donde podamos hablar, dialogar, debatir el tema y encima en una diversidad de partidos que hoy tienen, ideológicos que hoy tiene la Cámara de Diputados. Me parece como que nunca antes en la historia había tanta diversidad de miradas ideológicas en todo ese amplio abanico que hay y la verdad que nosotros obviamente presentamos porque también tenemos algunas deudas propias del movimiento que uno trata de representar en cuanto a reformar la Constitución. Pero te vuelvo a repetir, me parece que estamos en una situación donde, como bien decías, la necesidad de reformas imperiosa, pero por otro lado hay temas tan urgentes y tan difíciles y tan graves en lo que está ocurriendo en nuestra provincia que debe obviamente tener esa atención y que una cosa no tape justamente la otra. Es el contraste entre lo urgente y lo importante. Exactamente. Pero sí, sin lugar a dudas, todos coincidimos que hay que reformar la Constitución. No hay nadie que te diga no hay que reformarla. No es una Constitución que ha quedado muy atrasada. Es una Constitución que consagra más privilegios que derechos y privilegios hacia la parte política y no hacia los ciudadanos, ¿no? Entonces me parece que es interesante lo que se ha planteado. Por ejemplo, bueno, obviamente privilegios a la clase política, estamos hablando totalmente, de Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, todos. Exactamente, digo, no nos olvidemos que tenemos, por un lado, la Constitución que hoy tiene Santa Fe no le da posibilidad o chance de reelección al gobernador, pero sí hay prácticamente uno puede toda la vida, de hecho hay casos de que podés ser diputado o senador y tener reelección indefinida, o sea, por toda la vida. Entonces, digo, eso es interesante, que es un privilegio que tiene el Poder Legislativo por sobre el Ejecutivo en ese sentido. Walter, ese ha sido uno de los puntos más conflictivos siempre. Claro. Para ustedes, ¿cuál es la posición? ¿El gobernador tiene que poder reelegir o no? Mira, la verdad que no vemos mal que no haya reelección de gobernador. Lo que nos parece mal, y creo que ahí coincidimos casi con todos los proyectos, de que solamente haya una posibilidad de reelección en todos los demás cargos, ¿no? Cargos legislativos. Por un lado eso, ¿no? Me parece que eso es interesante de remarcar. También, ¿desde cuándo empieza nuestro periodo ordinario de sesiones? Que empezamos desde el 1 de mayo. Muy atrás incluso de lo nacional. Exactamente, o sea, tiene que ir en consonancia con lo que ocurre a nivel nacional y con la mayoría, te digo, todas las provincias. Creo que es la única provincia que empezamos el 1 de mayo. Entonces el periodo ordinario de sesiones del 1, obviamente, de marzo, como corresponde, el 31 de noviembre. Después, obviamente, tenemos que ir a nivel nacional se ha modificado que la votación sea desde los 16 años, por lo menos de manera voluntaria. Y bueno, y después digo también el tema de las elecciones
cada 2 años en las comunas, que eso también dificulta mucho a la hora de gobernar, de gestionar, porque tenés prácticamente elecciones cada 2 años y los presidentes comunales les cuesta mucho hacer pie, administrar una comuna y ya tener que volver a postularse para seguir trabajando como corresponde. En Rosario se está discutiendo la autonomía municipal, hubo una audiencia pública, digo, ¿ustedes están de acuerdo? Sí, porque también es uno de los planteos. Sí, eso creo que también, creo que está acordado casi en todos los proyectos, por lo menos que hemos leído y de hecho se hizo un trabajo de comparación de cada uno de los proyectos. Sí, obviamente estamos totalmente de acuerdo con la autonomía principalmente de la ciudad de Rosario, pero también darle la chance a otras municipalidades de primera categoría. Eso es muy importante. También lo que te decía, volviendo al tema de la composición de la Cámara de Diputados, hoy el diputado que gana se lleva a los 28 diputados restantes y tendría que ser una modificación en cuanto a que pueda justamente estar, vuelvo a repetir, en consonancia a nivel nacional y que el sistema DON pueda de alguna manera redistribuir equitativamente según lo que la gente vota. También otra de las cuestiones es lo que tiene que ver un poco con las elecciones, el sistema también de balotaje, incorporar el balotaje para lo que son las elecciones a gobernador. Eso es muy importante para que le dé más claridad y también de alguna manera le des más poder político a quien va a ser quien va a gobernar. Entonces, bueno, son cuestiones que me parece que casi en todos los proyectos más o menos estamos encaminados hacia el mismo sentido. ¿Se pueden ir discutiendo estas cuestiones en paralelo a lo que sucede en la provincia y que necesita, esto que planteábamos al principio, lo urgente y lo importante? Digo, porque estas cuestiones también resultan urgentes después cuando llega, por ejemplo, el momento de las elecciones. Todo el mundo dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claro, el tema es que es muy difícil atarla justamente a las elecciones donde tenemos que elegir absolutamente todo, un nuevo gobierno, como va a ocurrir acá en los próximos 2 años. Esta reforma se tendría que haber votado, o sea, se tendría que haber votado ahora en las elecciones anteriores, como para que este año, lejos de lo que es el calendario electoral, se pudiera modificar y hacer la reforma. Sí nos parece de alguna manera un poco incorrecto avanzar en la próxima elección y ya ahí poner en consideración esto. Me parece que primero hay que elegir quién va a gobernar, quién va a ser gobierno, y teniendo ya un gobierno votado por la gente, legitimado, ahí avanzar al siguiente año en un acuerdo amplio para que se pueda hacer un llamado a los constituyentes y la gente también pueda elegir a quienes van a hacer esta reforma. Eso es interesante. Y digo, más allá de todos los proyectos que haya, tenemos que entender que quienes van a los reformadores, la Asamblea Constituyente es soberana. Por lo cual, digo, más allá de todos los proyectos que presentemos, después lo que se trata según la mayoría de los constituyentes que van a entrar y de alguna manera van a acordar todas las modificaciones. Hay algunos espacios que planteaban justamente lo opuesto y decían, bueno, si se hace junto con las elecciones se economiza toda la cuestión del procedimiento de elección de los constituyentes y demás. Sí, pero te entra una cámara nueva donde no sabes qué composición va a tener o quién va a gobernar la provincia, entonces me parece que creo que es una cuestión que está en debate. Yo te diría que hoy la mayoría cree la posición que nosotros tenemos, que hay que esperar a tener la próxima elección y después, en todo caso, atarla con la próxima elección de medio término. Walter, ustedes proponen una reforma parcial con algunos puntos muy específicos, si los querés contar. Sí, mira, nosotros, las grandes diferencias que nosotros tenemos con los demás proyectos, es que nuestro proyecto se solicita, esto es un tema bien sectorial nuestro del movimiento, no solamente del movimiento evangélico, sino también de todos los credos, que es justamente que se incorpore y se consagre constitucionalmente lo que es la igualdad religiosa en nuestra provincia. Nosotros queremos que se consagre esa igualdad de alguna manera para tener primero libertad religiosa. No nos gustaría que saquen ese texto, o sea, que saquen directamente la cuestión religiosa, pero sí que esté en una igualdad con todos los demás cultos. ¿Hoy hay desigualdad religiosa en Santa Fe? Y sí, porque la Constitución te lo prevé, más allá que en los hechos
pueden, obviamente cada gobierno ha tratado de guardar cierta equidad y tener, bueno, esa buena relación con todos los credos, principalmente con el credo que yo represento, que es el movimiento evangélico, que ha crecido de una manera muy importante en los últimos 20 años. Estamos hablando del sostenimiento económico. Exactamente, digo, sostenimiento económico, no. O sea, nosotros estamos en desacuerdo que haya sostenimiento económico por parte del Estado hacia todos los credos y hacia todas las iglesias. Por lo cual, pero sí queremos que se consagre primero la libertad religiosa, ¿sí? Y también en igualdad religiosa con todos los demás credos. Eso para nosotros va a ser, y es muy importante, de hecho hay muchas constituciones provinciales que ya lo tienen. Ustedes eso lo han planteado, digo, esta discusión viene también en la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Cómo van negociando también esas cuestiones? Si es que las van planteando o se arma el proyecto y dicen, bueno, esto es lo que nosotros necesitamos. Sí, bueno, obviamente va a salir un proyecto en conjunto, pero te voy a repetir, después cómo se vote a esa asamblea constituyente será la que va a determinar realmente. O sea, vos podés hacer el mejor proyecto y podemos estar de acuerdo con un montón de puntos, pero después si la asamblea constituyente mayoritariamente tienen otra mirada, a ver, lo pasó en Chile, por ejemplo, digo, estamos en una situación interesante de lo que ha ocurrido en otro país, más allá que es otro país, con otra idiosincrasia y todo lo demás, pero digo, terminaron votando a constituyentes que después hicieron una constitución que después el mismo pueblo no la aprobó. Entonces, nosotros, más allá, digo, del buen proyecto que podamos sacar y podamos charlar, y que está bueno que haya ese debate, después la Asamblea Constituyente va a ser soberana y va a modificar o no esos puntos que uno ha entregado de buena fe en un gran acuerdo político. Hablamos del Poder Ejecutivo, hablamos del Legislativo. ¿Qué tienen pensado para el Poder Judicial? ¿Es necesario avanzar sobre algún cambio en ese sentido? Mira, nosotros uno de los puntos fundamentales que nosotros de alguna manera creo que también estamos en consonancia con los demás proyectos es justamente el poder consagrar como lo que es el juicio por jurado, exactamente, en la cuestión penal. Nosotros es interesante de que podamos tener no solamente como hoy se tiene la oralidad dentro de los juicios, sino también sea por jurado. Hay algunas, se han aprobado algún tipo de proyecto de ley sobre eso, pero estaría bueno que esté consagrado en una reforma, en una constitución nueva. Arrancamos un poco la conversación diciendo, bueno, si desde el Legislativo se tenía que impulsar o no el debate, si estaba listo o no ese debate para ser dado. ¿Cree que la sociedad, la gente lo necesita, también lo tiene incorporado a este registro de discusión? La realidad es que no. Si uno empieza a hablar con la gente y le plantea esta cuestión, la gente automáticamente agacha la cabeza. ¿Pero puede ser por desconocimiento de lo que implica finalmente la reforma? Es tanto por desconocimiento como también por las urgencias de los problemas que hoy está atravesando nuestra provincia. La gente necesita que de alguna manera se solucionen algunos temas concretos. Por ejemplo, tema seguridad, tema de educación, tema de infraestructura. Digo, son tres pilares fundamentales que tienen que ver con los pedidos de la gente y que tiene que ver también con la competencia provincial. Después ni hablar de lo que es la inflación, de la situación económica que está atravesando nuestro país. Pero principalmente cuando vos le planteas esto a la gente, automáticamente la gente dice, mira, esto está bien. Uno que está dentro, yo que no vengo de la clase política, yo vengo desde la iglesia evangélica, puedo entender a veces lo que piensa la gente en cuanto a un tema así. Yo hoy que estoy inmerso en la cuestión legislativa y que tratamos con nuestros proyectos de mejorarle la calidad de vida a los santafesinos, claro, ahí uno empieza a ver que necesitamos reformar la Carta Magna Provincial. Ahora, lógicamente la gente de esto tiene un gran desconocimiento que tiene mucho que ver también con una baja calidad educativa que tenemos en nuestro país. Necesitamos que los chicos también se incorporen lo que es la Constitución para ellos, ¿no? Entonces, es una situación difícil, por eso te decía, tenemos como sentimientos encontrados. Hay un gran acuerdo de decir, che, hay que reformar, vamos por esto, pero por otro lado, la gente mira hacia abajo y decimos, queremos mejorarle la calidad de vida a la gente, por lo menos un poquito, para después empezar a discutir esto, que es algo trascendente, algo que posiblemente no lo aprovechen las próximas generaciones, lo más probable, pero lo necesitamos sí o sí. Walter, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.